obviamente de prestaciones protegidas por el derecho de autor, ordenando a los ISPs no solamente proveer datos relacionados con los usuarios, sino cancelando el servicio de Internet a quien viola los derechos exclusivos. La SOPA. La SOPA detonó una respuesta absoluta y totalmente impredecible, incalculable, yo diría, en el ámbito de las redes sociales, básicamente por la adherencia y en su caso por el endoso patrocinio de una medida de protesta por parte de Wikipedia, a la que se sumaron otros grandes portales a través de los cuales hay un tránsito verdaderamente incalculable de personas de manera cotidiana a lo que a través de estos lugares se pone a nuestra disposición y que desde un punto de vista y con un efecto mediático verdaderamente, pues probablemente no calculado, se logró que un proyecto que en ese momento tenía un gran impulso dentro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, evidentemente se viera detenido en su totalidad. SOPA, Stop Online Piracy Act, un documento que básicamente lo que pretendía era dotar al abogado general, al fiscal general de los Estados Unidos, de facultades específicas para que cuando detectaba a través de la existencia de un nombre de dominio que se llevaban actividades infractoras de los derechos de los autores, orientadas especialmente al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, a tomar medidas preventivas en defensa de los intereses y de los derechos de los legítimos titulares. Eso es SOPA. Eso es SOPA, no era un mecanismo para censurar el libre tráfico de las prestaciones protegidas, ni impedir la diseminación de la cultura a través universal, ni de censurar absolutamente nada. Garantizar los derechos de los autores por cuanto hace al uso de sus obras a través de Internet. Y SOPA se ejecutaba a través de 4 actos básicos por parte del procurador. Una vez que el procurador notificaba por escrito al propietario de un dominio que a través de su lugar se estaban llevando a cabo actos violatorios de derechos de autor, le daba un tiempo razonable para que ese titular del dominio contestara que iba a cesar en la actividad infractora. Como esa notificación jamás iba a llegar, entonces el procurador podía ordenar con la asistencia de un juez de distrito la aplicación de 4 medidas, que es el cierre de la llave. La primera, que el proveedor de servicios de Internet norteamericano impida a todos los usuarios contratados para ese servicio acceder a un sitio determinado. Entonces le decían a Verizon o a AT&T o a Comcast, todos aquellos clientes que tengas registrados como usuarios de tus servicios no pueden acceder a la dirección URL ubicada en www.megaupload.com. Entonces el ISP cerraba la llave, evidentemente bloqueando ese acceso. Primera medida. Segunda medida, que en los grandes motores de búsqueda, Google, Yahoo, Microsoft, cuando uno escribía Mega Upload, no apareciera absolutamente nada, como si no existiera el sitio, con lo cual impedía que nosotros llegáramos a ese destino. Tercera gran medida, a los proveedores de servicios financieros, evitar a toda costa la monetización de actividades ilícitas que tomaran lugar dentro del territorio de los Estados Unidos. PayPal cierra la llave para el pago de los servicios que monetizan los contenidos de estos lugares. Y la cuarta, que es la última vuelta a la llave, de donde ya no caía una sola gota, es 0 publicidad autorizada de proveedores norteamericanos en los sitios ilegales. ¿Qué le queda al sitio ilegal? Morir, no hay de otra. No hay publicidad. No hay acceso desde el territorio que tiene el mayor nivel de internautas alrededor del mundo, pero tampoco hay monetización, consecuentemente no hay subsistencia. En 5 años de operación, Mega Upload logró capitalizar cerca de $150 millones con una base de datos de 50 millones de clientes. Nada más. Desde luego, siempre hay una parte bondadosa. Al ISP que fuera voluntariamente a declarar que había bloqueado el servicio de acceso a cualquier sitio infractor,
el gobierno de los Estados Unidos le garantizaba inmunidad absoluta. Es decir, se fomentaba a través de esta iniciativa que fuera el propio proveedor el que tomara las medidas en lugar de que fuera el abogado general el que tuviera que tomar estas medidas de represión. Después tuvimos esta reacción virulenta en donde aparecieron todos y cada uno de los desplegados que ven ustedes aquí, en donde lo menos que se decía, evidentemente, era el tema de la censura. Y esta página de Wikipedia que me parece realmente hasta poética, porque dice, imagínese un futuro sin acceso al libre conocimiento. Y yo me pregunto, ¿en dónde estaba, dentro de la iniciativa que acabamos de analizar, la amenaza al libre conocimiento cuando su objetivo estaba única y exclusivamente orientado a impedir la piratería, entre otras, de películas cinematográficas y de obras musicales? Pero los intereses que están detrás de una medida de esta naturaleza afectaban principalmente a Wikipedia, afectaban principalmente a Google, afectaban principalmente a YouTube, implicaban a WordPress y a todos aquellos que desde sus respectivas plataformas alojan absolutamente lo que venga de cualquiera. Y porque son los principales beneficiarios de la colocación de los banners y de los anuncios y consecuentemente de la monetización del tráfico brutal que tienen todos los días. Entonces, la preocupación no era desde el punto de vista del impedimento a la difusión de la cultura, la preocupación era que les iban a cerrar o por lo menos a afectar en la generación de millones de dólares es decir, como consecuencia del tráfico que se logra a través de sus respectivos portales o páginas en donde evidentemente tienen intereses absolutos y totalmente evidentes. Tenemos una larguísima lista de empresas que favorecen evidentemente o favorecían la implementación de SOPA, pero también una cantidad muy importante de empresas en contra de la implementación de SOPA. Y toda esta información estoy seguro que Jaime Iván pondrá a su disposición para quien quiera leer los nombres. Se encontrarán algunos que verdaderamente les causarán pues especial sorpresa ver en estas listas, especialmente la que va en contra de la implementación de las medidas. Hablaré rápidamente de PIPA, porque PIPA finalmente no es otra cosa más que otra iniciativa que de manera paralela a SOPA tendía básicamente a la regulación de contenidos a través de sitios que tuvieran preponderantemente contenido violatorio de los derechos de autor. Pues aquí falló la programación, pero les quería decir que SOPA y PIPA hoy ya no son ninguna realidad. Ya están enterrados, son proyectos que finalmente murieron. Pero hoy tenemos CISPA, esto es lo de la semana pasada, y CISPA es Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, que no es otra cosa para los americanos, así se ha bautizado como el SOPA Reloaded. SOPA 2, SOPA recargado, es todo lo que ustedes quieran. Es decir, pero si creían que SOPA se murió, este es el nuevo platillo, CISPA. Recuerden las siglas con la cual se identifica, porque es muy probable que CISPA logre ser aprobada en las próximas semanas, en donde bajo la denominación de House of Representatives y el número 3523 puede ser encontrada en la dirección URL que apunto a continuación. Y CISPA es una iniciativa muy sencilla, nada más tiene 11 hojas. Imagínense, para un documento legislativo 11 hojas es absolutamente nada, pero que se traduce en términos prácticos en algo básico y elemental. Se crea finalmente la figura de que cuando hay cualquier tipo de amenaza a la seguridad cibernética de los Estados Unidos, hay obligación de reportarle al director de inteligencia, que es el National Security Agency, este hecho a fin de que el gobierno norteamericano tome las medidas necesarias para prevenir, uno, cualquier acto que vaya en detrimento del robo o la apropiación de la información indebida,
la propiedad intelectual o los datos personales. Entonces, en esos tres rubros encontramos absolutamente todo. Y como encontramos absolutamente todo, hoy será la Dirección de Inteligencia la que se encargue de reprimir el tráfico y circulación de prestaciones protegidas de manera absoluta y totalmente ilegal. También tenemos, en mi caso, la sopa azteca. Podía ser de otra manera. Recuerden ustedes que cuando los norteamericanos estornudan, nosotros nos agripamos. Y a veces hasta peores son las enfermedades que nos llegan, porque compartimos una frontera de muchos miles de kilómetros, una balanza comercial estratégica en el caso de México, y una vecindad que no podemos evitar, punto, ahí estamos, y nuestra convivencia con los norteamericanos es cotidiana y es cordial en inmensa mayoría de los casos, pero también, es decir, no estamos exentos, evidentemente, a esta huella de influencia que necesariamente tenemos que observar cuando desde Washington se marcan directrices específicas en torno a la tutela de las tres grandes áreas de los norteamericanos: películas cinematográficas, programas de computación y explotación de fonogramas. Tres industrias clave que en el caso de México representan más del 6.6% de la generación del Producto Bruto Nacional, es decir, la industria del entretenimiento y del espectáculo. Y entonces la sopa azteca es una iniciativa de un senador de derecha que evidentemente no logró, obviamente, prosperar en la forma en que fue planteada, porque desde una perspectiva rigurosamente jurídica, pues les diría que la técnica que empleó pues es terriblemente deleznable. Mucho de lo que proponía como reforma se incluye en la ley desde 96. Entonces, o los asesores son muy torpes o finalmente quiso sorprender. La respuesta de Anonymous fue sencilla: le hackearon las cuentas, al día siguiente le pusieron cualquier cantidad de información, desistió de la iniciativa y la sopa azteca se quedó solamente en la parte culinaria. La parte legislativa evidentemente ha desaparecido. Tenemos finalmente las últimas reflexiones, y con esto concluyo mi participación. El derecho de autor atenta contra la libertad del pensamiento. Tenemos necesariamente que observar que toda la información sea necesariamente libre y gratuita. El derecho de autor es lo que hay que privilegiar, o es el derecho de los usuarios, o es el derecho de los creadores. Y podríamos hacer 100 preguntas más en torno a este tema. Lo que hemos perdido quizá de vista en el enfoque de lo que he tratado de comunicar a lo largo de estos últimos minutos, es que aquí no estamos en el dilema de qué es primero, si el huevo o la gallina. Aquí, necesariamente, para que haya creatividad y haya culturización, tiene que haber autores. Y si no hay autores, no podemos acceder absolutamente a ningún tipo de prestación. Yo les pregunto, en el marco de una feria de libro como la que hoy nos encontramos, ¿qué sucedería si ustedes, editores, que han invertido en la producción de un libro, que han evidentemente arriesgado su capital, que han desde luego puesto no solamente a un autor en un proceso creativo interesante, sino que han invertido en la distribución de este libro, se vieran en una situación en donde en este momento una persona entrara a su stand, le preguntara a usted: ¿cuánto vale el libro? No, pues vale 20,000 pesos colombianos. Dije: ah, perfecto, tomar el libro y se fuera caminando sin pagar. Me imagino que en el mejor de los casos primero quedarían sorprendidos, pensarían que es una broma, pero cuando lo vean salir del pabellón mandarán a uno de sus esbirros a que lo golpee y le quite el libro de regreso. ¿Podría esa persona en ese momento alegar que ese acto constituye un ataque, es decir, a la libre diseminación de la cultura, porque le están cobrando a ustedes por poder acceder a ese contenido? El argumento de suyo me parece grotesco. Como grotesco me parece que hoy, a través de la implementación de los distintos instrumentos internacionales que buscan única y exclusivamente proteger el derecho a autor a través de dotarlo de herramientas que le permitan decidir el destino, uso y explotación de sus obras en el entorno digital, hoy se esté librando ese debate. Por su atención les agradezco mucho.